de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que les esperamos en el nombre de Jesús. Apocalipsis, capítulo número 2, verso 12. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que me place saludarles, hermanos, una vez más en el nombre del Señor, a todos y cada uno de ustedes, a todas las personas que también nos siguen a través de esta transmisión, a través de este programa, gloria al Señor Jesús, que puedan estar allí dispuestos para comer la palabra de nuestro Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2 y el verso 12, dice: el mensaje a Pérgamo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios del cielo, exaltamos y glorificamos tu nombre. Señor Jesús, ayúdanos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Dios. Tú eres digno de suprema alabanza y estamos delante de ti, Señor Jesús. Aleluya. Inspíranos tu palabra conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Aleluya. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Pérgamo, la iglesia la iglesia más bien, en la ciudad de Pérgamo. Gloria al Señor. Recuerde, hermano, que hemos venido hablando acerca de que después de que el Señor entonces muere en la cruz del Calvario, se inicia un periodo, la Biblia lo menciona como el nuevo pacto. Amén, gloria al Señor. Dios hizo pactos en el Antiguo Testamento con algunos hombres, hizo pacto con Abraham. Un pacto es un compromiso entre dos, ¿cierto? Como un negocio que se cierra entre dos personas. Dios hizo unos pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, también con Moisés, y también hizo pactos con David, amén, con el rey Salomón, también hizo algunos pactos, bendito el nombre del Señor. Entonces, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario en adelante se conoce como el nuevo pacto. Usted ha leído en la Biblia que Pablo menciona mucho esa expresión, el nuevo pacto, y cuando el Señor instala la Santa Cena, Él dice: este es mi nuevo pacto, amén,
en mi sangre, un pacto que Él selló con su sangre preciosa, gloria al Señor Jesús. También este periodo, hermano, a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se conoce como la dispensación de la gracia o el periodo de la obra del Espíritu Santo. También le conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Si bien el libro de los Hechos tiene una terminación en el libro como tal, los Hechos de los Apóstoles nunca terminan, amén. Los hechos de la iglesia, las obras de los seguidores de Cristo, de sus discípulos, de aquellos que le hemos conocido, que le amamos, que le hemos entregado nuestra vida. Creo que se concluirá este periodo, hermanos, cuando el Señor se lleve su iglesia. Amén. Cuando el Señor se lleve su iglesia. Pero a partir, hermano, de que nace la iglesia del Señor, porque antes del Calvario no existía la iglesia. La iglesia era solamente un proyecto de parte del Señor. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: sobre esta roca edificaré. No le dijo estoy edificando, le dijo en tiempo futuro: edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la revelación que el apóstol Pedro había recibido de quién era Cristo. No sobre Pedro, porque el mundo religioso dice que Pedro fue el primer papa y que fue la roca sobre la cual Cristo entonces estableció su iglesia. No, Cristo no estableció su iglesia sobre ningún hombre. Cristo estableció la iglesia, hermano, fue sobre sus propios hombros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, sobre su nombre. Aleluya, ahí es donde el Señor estableció la iglesia. Y entonces ya los apóstoles y los profetas fueron estableciendo y poniendo en orden la doctrina. Por eso la Biblia dice: edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces la iglesia durante estos más de 2000 años, hermano, ha pasado por periodos, ha pasado por procesos, por circunstancias que la han marcado. Ataques de una manera, de una índole y de otra, bendito el nombre del Señor Jesús. Y precisamente en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, entonces encontramos 7 congregaciones que existían en ese tiempo en el continente asiático, pero que las circunstancias de cada una de esas iglesias estaba representando o habría de representar un periodo diferente por el cual la iglesia a nivel universal entonces tendría que pasar. Sí me hago comprender. Gloria al Señor Jesús. Es como una especie de profecía el Señor estaba mostrando a través de Juan allá en la isla de Patmos, más o menos en el año 90 que estuvo Juan en la isla de Patmos, del 90 y el 95, que él no estuvo más de 2 años en esa isla, pero es difícil precisar la época y la fecha exacta en la que él estuvo. Estamos hablando de más de 2000 años. Ni siquiera los historiadores se han puesto de acuerdo en precisar muchas fechas de muchas cosas y de muchas circunstancias. Entonces es posible que si usted se pone a estudiar estos temas, encuentre diferentes historiadores y diferentes documentos y diferentes escritos que hablen con alguna variación de fechas, porque ¿quién va a precisar eso? Nadie ha podido precisar ni siquiera en qué fecha nació el Señor. La tradición dice que es cierto, que fue en diciembre y que fue el 24, pero es muy difícil poder precisar la fecha en la que el Señor entonces nació. Hay fechas que no se pueden entonces precisar. Pero estas 7 iglesias, amén, que habla el libro de Apocalipsis, que son Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo y Laodicea. Cada una de esas ciudades que tenía unas circunstancias y unas condiciones, estaba entonces representando y mostrando lo que habría de suceder con la iglesia a través de los años hasta la venida de Cristo. Amén, hasta la venida
de Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces son 7 periodos. Y precisamente este periodo de Pérgamo es un periodo muy peculiar, muy complejo y que ha marcado la historia de la humanidad por lo que ha sucedido, por lo que sucedió en ese periodo. Estamos hablando de un periodo de un poco más de 200 años, entre el año 300 después de Cristo y el año 550, 580 después de Cristo, unos 250, 280 años más o menos, un periodo largo, ¿cierto? Un periodo difícil no solamente para los cristianos, sino para los judíos como tal. El pueblo judío, hermano, había perdido su territorio, ellos perdieron su nación, ¿cierto? En el año 70 fue destruida la ciudad de Jerusalén, pero eso sí fue como un castigo de Dios, porque ya el Señor había previsto eso por causa de lo que los judíos hicieron. Amén. De haber crucificado al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero por allá entre los años 70, 80 y 90 el pueblo de Israel abandona su territorio. Si usted quiere documentarse, eso se llama la diáspora judía, cuando el pueblo de Israel abandonó su territorio por la presión, por las guerras que habían tenido. El pueblo de Israel libró varias guerras contra los romanos para tratar de liberarse de la esclavitud de ellos, ¿cierto? Pero ya no solamente los romanos, habían otros pueblos que estaban presionando al pueblo de Israel y tuvieron que abandonar su territorio. De hecho, de ahí en cierta forma se desprenden, hermano, las guerras con el Islam, con los palestinos, porque los palestinos tomaron posesión de esas tierras, aunque esas tierras han sido invadidas por varias naciones. Los ingleses tomaron posesión de esa tierra y luego los árabes, entonces ellos dicen, no, es que nosotros tenemos esta tierra hace más de 1000 años, hace más de 2000 años esta tierra nos pertenece a nosotros. ¿Y quién les dice que no? Si ellos tomaron posesión de eso, pero los judíos dicen, pero es que esas tierras son de nosotros porque Dios nos las dio a nosotros hace más de 4000 años, Dios le dio eso a Abraham. Y entonces se desprende, hermano, la discusión, realmente quién es el verdadero hijo de Abraham, si Isaac o Ismael. Eso es un debate amplio y grande, aunque nosotros los que conocemos la palabra del Señor lo entendemos y lo sabemos, gloria al nombre de Jesús. Pero hay algunas religiones que se desprenden de la existencia de Abraham. El cristianismo, el judaísmo, el islam, todos, hermano, proclaman a Abraham como el padre de la fe, y de ahí en adelante se desprenden todas esas enseñanzas y todas esas doctrinas. Entonces, para el año 200, hermano, para el año 300, perdón, el pueblo de Israel ya llevaba mucho tiempo de haber perdido su territorio y estaba divagando por todas las partes, por el mundo entero, de nación en nación. El pueblo de Israel ha divagado por más de 40 países y de todas partes los echaban, los maltrataban, los despojaban de lo que ellos tenían. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y el pueblo cristiano no la estaba pasando bien. Para el año 300 estaba gobernando un emperador en Roma llamado Diocleciano. Y entonces este hombre, hermano, había perseguido a la iglesia. Creo que en la enseñanza pasada, hablando de Esmirna, vimos los 10 emperadores perversos que trataron de destruir no solamente a los judíos, sino al cristianismo, ¿cierto? Y ahí estaba Diocleciano, hermano, persiguiendo también la iglesia, asesinando cristianos. Vimos el periodo de Esmirna, cómo esa iglesia fue maltratada, fue perseguida, ¿cierto? Fue diezmada, fue asolada, torturada, al punto de que los cristianos, hermano, tuvieron que esconderse. Debajo de las ciudades habían refugios, habían catacumbas, ¿cierto? Podríamos decir alcantarillas, porque habían unas catacumbas gigantes, hermano, y entonces los cristianos tuvieron que huir y esconderse en esos sitios. Léase El mártir de las catacumbas, no sé si ya se los había recomendado. Qué bueno que si usted le gusta la lectura,
Léalo para que vea y se documente cómo era la vida de los cristianos en esa época, escondidos en las catacumbas, y cómo el pez se convirtió en el símbolo del cristianismo, porque ellos lo marcaban como los jeroglíficos en la pared, y poder ubicarse y saber dónde iban a hacer el culto y todas estas cosas. Es increíble cómo Dios iba guiando a su pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces los cristianos estaban escondidos. Era un delito ser cristiano. Era un delito predicar el evangelio. Predicar el evangelio era un atentado contra Roma. Era un atentado contra su política, contra su gobernante, contra su doctrina, contra su economía. Eso era un atentado contra los romanos. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, el Señor Jesucristo dijo, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Eso le dijo el Señor a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque el Señor vino a través del pueblo de Israel. Él se hizo judío, precisamente de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Entonces, decir que la salvación venía de los judíos y no de los romanos, cuando Roma se proclamaba como los salvadores del mundo y ellos querían conquistar el mundo entero. Y de hecho conquistaron muchos reinos, muchos imperios, muchas naciones fueron subyugadas y dominadas por los romanos. A mí me gusta mucho, hermano, toda esa doctrina romana, porque no la doctrina católica, sino la doctrina romana, la historia de ellos, cómo surgieron los emperadores, los gobernantes, toda esa gente, hermano, cómo fueron conquistando el mundo y cómo la ciudad de Roma se fue construyendo. Y lo primero que ellos comenzaron a construir fue carreteras. Comenzaron a construir carreteras, y carreteras que guiaran a la ciudad de Roma. De ahí el dicho popular: todos los caminos. Eso era una estrategia de ellos. ¿Para qué? Para imponerse en el mundo con sus grandes edificaciones, con el circo gigantesco, con sus grandes ciudades, con carreteras, para que todo el mundo pensara, hermano, que lo más increíble que había en el mundo era Roma. Y por eso construyeron carreteras y construyeron grandes edificaciones, hicieron, hermano, acueductos aéreos a través de unas murallas así gigantes que ellos hacían ahí, llevaban el agua. O sea, esa gente tenía una tecnología increíble. Entonces todo el mundo comenzó a pensar que Roma era lo más grande y que era lo mejor. Eso fue una idea de un emperador y comenzó a construir la ciudad de esa manera. Pero debajo de la ciudad habían catacumbas donde se escondían los cristianos, porque los estaban acribillando, porque los estaban matando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Abriendo un poquitico el paréntesis, precisamente este periodo habla de Pérgamo, porque la ciudad de Pérgamo, aunque no era una ciudad romana, ninguna de las 7 iglesias del Apocalipsis eran ciudades romanas, sino ciudades asiáticas. Esto es un poquitico de historia, hermano, qué bueno que la pueda aprender. Pérgamo hasta el primer siglo después de Cristo, hasta el año 100, llegó a ser la capital del continente asiático, Pérgamo. Y Pérgamo, hermano, como era la capital de un continente tan supremamente grande y tan civilizado, porque Europa y Asia para ese tiempo tenían una civilización increíble, hermano, ¿cierto? Grandes conquistadores. Entonces, se constituyó también en una capital religiosa. Estaban precisamente invadidos por la doctrina de los griegos, ¿cierto? La doctrina de los griegos, que también, hermano, tenía una gran influencia en todo el continente europeo, pero en especial en Roma. La doctrina de los griegos, que se caracterizaba por su poliidolatría. O sea, ellos adoraban muchos dioses. Ellos para cada circunstancia, para cada cosa, tenían un dios diferente. Lea, hermano, mitología griega, que es fascinante también leer de todo eso, hermano, y aprender de todo lo que tiene que ver con la mitología griega, y cantidad de películas que se han filmado con la doctrina de los griegos.
Entonces ellos tenían muchos dioses, pero sobre todo los dioses, había un dios en especial llamado Zeus, que habitaba en un lugar que ellos conocían como el Olimpo, ¿cierto? Y entonces de ahí se desprende toda la doctrina de los griegos. Y Pérgamo tenía allá, hermano, toda una cantidad de templos y de cultos dirigidos hacia los dioses griegos. Pero allá en Pérgamo no solamente estaban los griegos, estaban también los babilonios. Los babilonios, hermano, iniciaron también muchos años atrás, porque es más, Babilonia es la cuna de las religiones, ¿cierto? A través de la idolatría a un hombre que la Biblia llama y se conoce como Nimrod, que fue un hombre grande, un guerrero, y la gente lo idolatró y se cree que él es el fundador de la ciudad de Babilonia, y algunos historiadores y teólogos se han atrevido a decir que él fue el de la idea de construir la Torre de Babel, porque él existió por esa época y él era el líder, ¿cierto? Cuando Dios entonces confundió las lenguas. Dios no destruyó la Torre de Babel ni destruyó la ciudad de Babilonia, como muchas personas creen. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que Dios confundió las lenguas de ellos, ¿cierto? Al punto que no pudieron continuar con la obra porque no entendían lo que el otro estaba diciendo. Entonces muchos historiadores, eso sí, ya son cosas que se complementan, hermano, con la historia, que Nimrod entonces es el fundador de la ciudad de Babilonia. En ese tiempo se llamaba, era Babel, ¿cierto? Y la Torre de Babel. Y entonces después de que él murió, la gente comenzó a adorarlo y a idolatrarlo. Su esposa se llamaba Semiramis, y ella quería seguir gobernando y tener todo el poder, pero ¿cómo iba a conseguirlo? Logrando que la gente no se olvidara de su esposo. Entonces comenzó a motivar la idolatría, que él era un dios, y en fin, y de ahí comenzaron a desprenderse en una cantidad de doctrinas, hermano, paganas, y al mismo tiempo también de los babilonios se desprende la religión de los paganos, hermano, que su cuna era por allá en Escocia, en los Países Bajos para esa época, los famosos vikingos, ¿cierto? Que idolatraban, hermano, a Thor, que tenía un martillo grande. Ustedes hasta la película seguramente la habrán visto, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces todas esas doctrinas y todas esas religiones, hermano, se mezclan allá en Pérgamo, y toda esa gente cohabitan allá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y llega entonces el año 300 después de Cristo y muere Diocleciano. Y se levanta un nuevo emperador conocido como Constantino en el año 312. Amén. Se levanta un emperador llamado Constantino. Si bien la ciudad de Pérgamo, hermano, está siempre distante de Roma y estaba afectada por las religiones, el imperio romano de alguna manera tenía sus tentáculos, hermano, en otros continentes, y de hecho en este caso el continente asiático. Entonces se levanta un emperador llamado Constantino, pero cuando él se establece como nuevo emperador en Roma, la ciudad de Roma, hermano, y el imperio romano está en decadencia. Es un imperio que se puede decir que cayó por su propio peso. Al imperio romano no lo destruyeron sus enemigos foráneos, extranjeros. Al imperio romano, hermano, lo carcomieron fueron los enemigos internos. Los mismos políticos, los mismos gobernantes. Usted comienza a mirar la historia de Roma y casi todos los emperadores fueron asesinados, y eran asesinados por sus compañeros políticos o por un familiar, en fin, entre ellos mismos comenzaron a perseguirse y a matarse. Entonces cuando Constantino se establece como emperador, el imperio romano está en decadencia.
está en decadencia políticamente, religiosamente, económicamente, militarmente, está en decadencia, está en decadencia. Habían gastado demasiado, hermano, demasiado dinero en la persecución contra los judíos, en las guerras contra los judíos, pero en especial contra el cristianismo, porque, como les decía hace un rato, el cristianismo era un atentado contra todas las áreas de los romanos, porque hablar de que la salvación venía de los judíos y que no era de los romanos, eso es un atentado contra ellos. Que existe un único y solo soberano Dios, diferente al emperador, porque el emperador se autoproclamaba como Dios. Y entonces decir que ese Dios de ellos se hizo hombre y que su nombre es Jesús, el que había muerto en la cruz del Calvario hacía casi 300 años atrás. Bendito el nombre del Señor Jesús. Para ellos no era nada cómodo, eso estaba desestabilizando el imperio, el cristianismo estaba creciendo y entre más perseguida era la iglesia, entre más asesinados eran los cristianos, más cristianos aparecían. Mataban un cristiano y aparecían 4 o 5 más. En todos los entes de la sociedad, hermano, en las cárceles, en el gobierno, en los centros educativos, los filósofos, los sacerdotes, en todas las áreas, hermano, la gente se estaba convirtiendo al cristianismo y a pesar de que los perseguían, los asolaban, los mataban, los asesinaban en el circo romano, eran devorados por los leones, ¿cierto? Asesinados por los soldados, por los gladiadores. Entre más perseguida era la iglesia, hermano, que ahí miramos la historia de Esmirna, entonces más florecía la iglesia. Entonces el diablo entendió que así no era la manera de destruir la iglesia. Persiguiéndola de esa manera, él dijo, no, yo aquí no estoy haciendo nada. Entonces se levantó el emperador Constantino y como el imperio estaba en decadencia, él dijo, no, un momentico, señores. Reunió a todos sus gobernantes, hermano, a todos los líderes religiosos, a todo el mundo y dijo, no, nosotros no podemos seguir así. Nosotros tenemos que idear una manera de que el imperio romano se sostenga. No podemos hacerlo ya militarmente, económicamente nos está yendo mal, entonces vamos a continuar siendo un imperio religiosamente. Aquí tenemos todas las religiones y no podemos perseguir más a los religiosos. Vea, esa gente que están allá en las catacumbas, no los persigamos más, no los persigamos más. Llamémoslos, digámosles que salgan de allá y que les vamos a dar casa, que les vamos a dar empleo, que les vamos a dar posición social. Y entonces comenzaron a sacar a todos los cristianos, comenzaron a proclamarlos, vengan, que ya no los vamos a perseguir más, no les vamos a hacer daño, ya ustedes no son nuestros enemigos. Y entonces comenzaron a sacar a los cristianos de las catacumbas y proclamaron el cristianismo como la religión oficial de Roma, año 312 después de Cristo. Nace la religión tradicional. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las otras religiones que están acá? ¿Qué vamos a hacer con los griegos? ¿Qué vamos a hacer con los paganos? ¿Qué vamos a hacer con los babilonios? Y con una cantidad, porque no solamente fueron esos, fueron muchos. Entonces Constantino dijo, no, vamos a establecer unos líderes, vamos a establecer unos sacerdotes, vamos a establecer unas doctrinas, vamos a establecer algunas cosas y vamos a tomar un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de aquí, un poquito de allí. Léase el libro Babilonia, Misterio Religioso. Léaselo y léalo con mucho detenimiento. Y también hay otro libro que se llama Cortinas de Humo y esos libros le muestran a usted toda la historia de lo que le estoy hablando acá, de la historia del Imperio Romano y cómo surgieron todas las religiones y cómo surgió la religión católica, la religión tradicional. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y precisamente en la época de Pérgamo. ¿Qué significa la palabra Pérgamo? La palabra Pérgamo viene de 2 raíces griegas, purgos, y la otra palabra, se me fue esta palabra, ya se la voy a decir, espérame tantito. Higamos, de 2 palabras griegas, purgos
y Gamos. La palabra Purgos significa matrimonio y la palabra Gamos significa en la torre, ¿sí? Significa en la torre. Esta palabra, hermano, mezclada entonces, nos da a entender que hubo un matrimonio, que hubo una unión o una mezcla, amén, una mezcla entre el cristianismo que los apóstoles habían predicado, lo que había enseñado la palabra de Dios, pero una mezcla con todo el resto de las religiones y con el gobierno romano que estaba encabezado por Constantino. Entonces Constantino establece, hermano, algunas cosas para poder dar inicio a su famosa religión, Y entonces lo primero que hace es convocar a una reunión que se llamó o se conoció como el Concilio de Nicea. Amén. Todo esto que yo le estoy hablando, hermano, usted lo puede encontrar en esos libros que le digo, o también lo puede encontrar en Google y en todas esas redes sociales. Pero tiene que escudriñar muy bien porque casi toda la historia que encuentra usted en la internet siempre está como a favor, ¿cierto?, del catolicismo. No muestran la verdadera historia, por eso hay que saber buscar y saber indagar en todas estas cosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces se establece el Concilio de Nicea, donde precisamente, hermano, nace la doctrina católica y comienzan a establecerse en algunas doctrinas que no están en la Biblia, que de alguna manera ya otras personas habían venido torciendo las doctrinas, ¿cierto? Y que las otras religiones creían en ellas, pero pensaban, ¿cómo vamos a establecerlas ahora en nuestra nueva religión, la religión popular de nuestra iglesia? Entonces, en el año 300, entre el año 312 y el año 320, se hace el Concilio de Nicea y comienzan a establecerse doctrinas. Una de las primeras doctrinas que se establecen es la oración por los muertos, ¿cierto? A orar por los muertos. Se habla entonces de un lugar donde se creía que los muertos iban, ¿cierto? Y que Dios era muy bueno y que Dios no iba a permitir que el hombre se condenara para siempre. Entonces que el ser humano moría y podía ir a un lugar donde pasaba un tiempo, ¿cierto?, donde purgaba sus pecados y luego entonces pasaba al cielo. Y comenzó a establecerse entonces la doctrina del purgatorio. Y comenzó a hacerse la oración por los muertos, para que los muertos salieran de allá. Y eso tiene, hermano, inicios en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses, los hermanos en Tesalónica estaban cayendo en un error doctrinal y era que se hacían bautizar por los muertos. Porque ellos creían que Cristo venía ya. Desde que el Señor, hermano, ascendió al cielo, los discípulos empezaron a predicar, Cristo viene pronto. Eso fue lo que el Señor les dijo que predicaran. Y eso causó algunos fenómenos y algunas cosas en la iglesia. Los primeros cristianos allá en Jerusalén, hermano, vendían todo. Usted lee en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, cómo los cristianos vendían todo lo que tenían y se lo entregaban a los discípulos para que ellos lo repartieran para la gente, porque ellos decían, no, pues, yo para qué esta finca si el Señor ya viene esta semana. Sí, literalmente eso era lo que ellos pensaban. Cristo ya viene, entonces yo para qué esta finca, vendamos eso y hay hermanos con hambre, hay hermanos con necesidad. Y entonces empezaron a hacer todo eso. Usted lo lee en el libro de los Hechos, lo que sucedió con todos ellos. Pero a la final, hermano, eso fue una gran equivocación del pueblo de Dios en esa época, porque eso no lo inspiró Dios, eso fue algo que ellos quisieron hacer. Dios no los mandó a que hicieran eso. ¿Y qué causó? Que la iglesia en Jerusalén se empobreciera. Y por eso es que el apóstol Pablo, hermano, iba de congregación en congregación colectando ofrendas para enviarle a los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque toda esa gente se empobreció por esas circunstancias. Entonces los hermanos, como creían que Cristo ya venía esa semana, que eso iba a ser el levantamiento de la iglesia rápido, y entonces ellos, cuando un cristiano moría, ellos se llenaban de tristeza porque creían, se perdió.
porque ellos creían que si se moría y Cristo no había regresado, entonces se iban a perder. Por eso es que el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3 les dice: tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen esperanza acerca de los que duermen, ¿cierto? O sea, de los que ya han muerto. ¿Por qué? Porque Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Ellos tenían ese pensamiento. Entonces moría alguien, entonces otra persona se bautizaba en nombre del que se murió, ¿cierto? El bautismo por los muertos. De ahí de alguna manera comenzó a surgir esa doctrina y de alguna manera tomó fuerza entre muchos cristianos, al punto de que eso llegó a oídos de Constantino, y que muchas religiones ya tenían el concepto de que las personas morían y que estaban entonces sufriendo y que había que sacarlos de la agonía, y que si nosotros orábamos por ellos, entonces ellos podían salir de la agonía. Y surgió entonces la doctrina del purgatorio y la oración por los muertos. Ahora, surge en el año 375 la adoración a los santos y a los ángeles. Entonces morían personas importantes para ellos, para su religión, y como ellos supuestamente habían hecho tantas cosas, entonces ahora comienzan a creer que ellos son los únicos santos y que solamente se podían declarar santos a través de una ceremonia que el líder de ellos, que su líder religioso hiciera y los declarara santos. Primero los canonizaban, ¿cierto? Los beatificaban, como que era un proceso para llegar a la santidad. Al punto que en su doctrina ellos piensan que los únicos santos son los que mueren y que después de muerto pueden hacer algún milagro. Eso es lo que dice la doctrina católica, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Establecen la cruz como el símbolo de su fe y como el símbolo de la salvación. El símbolo de la salvación no es la cruz, es Cristo, es el que murió en la cruz. Pero ellos comenzaron a idolatrar la cruz y comenzaron a establecer unos ejércitos llamados los cruzados. No sé si usted ha visto también o ha leído algo acerca de las cruzadas. Los cruzados era un ejército de caballeros romanos que en nombre de la cruz de Cristo querían acabar con los judíos y querían acabar también con los musulmanes, ¿cierto? Querían exterminarlos y mandaban entonces expediciones de soldados grandes a buscarlos y a perseguirlos por toda parte. Y ellos se dedicaron a buscar algunos elementos que ellos consideraban que eran santos, como el manto de Cristo, el manto en que lo envolvieron cuando murió, ¿cierto? El sudario, el santo sudario. A buscar, hermano, astillas de la cruz de Cristo. Imagine, ¿qué sería de ese palo después de 300 años? Dígame un palo que dure 300 años, ¿no? Pero ellos creían que todavía existían astillas de la cruz de Cristo, entonces iban y la buscaban por toda parte. El cáliz de la alianza, la copa en la que el Señor tomó la Santa Cena, que ellos decían que era una copa de oro con perlas. Yo no creo eso, yo creo que era un vasito de madera sencillo en el que el Señor tomó la cena. ¿Usted cree que el Señor en su cena iba a tener una copa de oro? Nada de eso. El Señor, hermano, tomó la cena, fue en una copita sencilla. Pudo haber sido metálica o de madera, pero esas cosas, hermanos, hasta ni existirían ya, más de 300. Entonces los cruzados se dedicaron a buscar todo eso en nombre de la cruz y convirtieron entonces la cruz y entonces ya comenzaron a establecer su oración para la cruz, ¿cierto? Con la señal de la Santa Cruz de nuestros. Y entonces todas esas cosas comenzaron a surgir en ese periodo de Pérgamo. Se establece o se instituye por primera vez en el año 394 la Santa Misa. La palabra misa significa
sacrificio incruento. O sea, un sacrificio que no termina. Pero el sacrificio de Cristo tuvo un fin. El sacrificio de Cristo se realizó en la cruz del Calvario, pero Él no se quedó en la cruz. Entonces en la Santa Misa establecen a Cristo, hermano, como un sufriente permanente. Y por eso es que todo el tiempo lo tienen crucificado. Todo el tiempo, todo el tiempo. En todo altar religioso católico encuentras el crucifijo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el sacrificio de Cristo es continuo, continuo, continuo. No, Cristo resucitó y reina por los siglos de los siglos. Y ya no está sufriendo ni va a sufrir más. Bendito el nombre del Señor Jesús. Año 431 se establece la adoración a María. La Biblia ni la historia cuenta qué pasó con María. ¿Cómo murió o de qué murió? La Biblia no, ni la historia nos muestra eso. Pero la tradición católica dice que ella ascendió al cielo, ¿cierto? Porque no fue declarada santa, sino Santísima Madre de Dios, que eso es algo ilógico, porque Dios no tiene madre. La Biblia dice que Él es sin padre y sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de día. María fue el vaso que Dios usó para manifestarse en carne, pero no para existir, porque Dios siempre ha existido. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. La religión babilónica, entonces cuando se establece a Nimrod como el líder de ellos, y él muere y su esposa Semiramis entonces quiere continuar con el legado, cuando se dice, aunque es difícil de estipularlo y establecerlo porque la Biblia no lo muestra, se dice que cuando Nimrod murió, entonces Semiramis quedó en embarazo. Otras líneas teológicas e historiadores dicen que ella se embarazó fue de otra persona, porque ya su esposo había muerto. Es difícil poderlo. En todo caso, ella tiene un niño, ¿cierto? Llamado Tamuz, que era el que iba a reemplazar a Nimrod. Y entonces la gente los idolatraba y los adoraba. ¿Por qué? Porque la mostraban a ella cargando al niño, a Tamuz, Semiramis cargando a Tamuz. Entonces cuando se mezcla el cristianismo con el paganismo y con la religión de los babilonios, entonces comienzan a mostrar a María cargando un niño, amén, en este caso sería Jesús, y la gente comienza a adorarla a ella y siempre la muestran cargando un niño, ¿cierto? Como si Jesús se hubiera quedado un niño todo el tiempo, como si Él no hubiera crecido todo el tiempo. Y la Biblia no dice que debamos adorar a nadie, solamente a Dios. Solamente al Señor Jesús es digno de adoración, ¿cierto? Siervos del Señor quisieron adorar ángeles. ¿Y qué le decían los ángeles? No me adores a mí, yo soy consiervo tuyo. No le dijo el ángel a Pedro, adora a Dios, adora al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Se establece también, hermano, en el año 500 el celibato para sus sacerdotes, donde ellos hacen pacto y compromiso, hermano, para no casarse, ¿cierto? Y Pablo le habla a Timoteo y le dice, y le habla de las doctrinas de demonios. Les dice que prohibirán casarse. Sí, no dice la carta a Timoteo, habla de ese tipo de cosas, pero ellos comienzan a vestirse, hermanos, como los sacerdotes judíos, y comienzan a tener una cantidad de ceremonias, establecen sus actos religiosos en latín, de manera que los que entendían eran muy pocas personas. Se establece la extrema unción, ¿cierto? Comienzan a orar a María y a los ángeles, y de ahí en adelante, hermano, toma una fuerza. Pero cuando uno lee este capítulo 2 a partir del versículo 12 y el verso 17, que habla de la iglesia de Pérgamo, el mensaje al periodo de la iglesia de Pérgamo, usted comienza a entrever, hermano, de una manera muy sutil,
que realmente la Biblia allí no está hablando de una iglesia, sino que está hablando de dos iglesias. Y ya cada vez usted en los mensajes diferentes a las diferentes iglesias, Tiatira, Sardis y de ahí en adelante, de una manera más patente, las dos iglesias. ¿Cuáles dos iglesias? Una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Sino que están ahí tan cerca que es difícil de percibir. ¿Por qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces ahí está hablando de una iglesia que no es verdadera, de una iglesia que está, ¿cierto?, ante un trono y sujeta ante un trono que es de idolatría y que es de adoración diabólica. Pero luego dice, y continúa diciendo el mismo texto, pero retienes mi nombre. O sea, hay una iglesia que retiene el nombre. Una iglesia que retiene el nombre de Cristo no es idólatra. Una iglesia que retiene el nombre de Cristo no adora ídolos, no adora imágenes, no sigue doctrinas paganas de hombres y de demonios. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, no han cambiado la doctrina. Sí me hago entender, hermano, no han cambiado la doctrina. Dice, ni aún en los días en que Antipas, al parecer Antipas fue un cristiano, no sabemos si fue un pastor o qué tipo de cristiano fue, pero en todo caso allá en Pérgamo fue asesinado por causa del cristianismo, por causa de Cristo. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que allá en medio de la religión comenzaron a asesinar cristianos, comenzaron a perseguir cristianos, porque ya estaban establecidas las cruzadas, pero también se estaba empezando, hermano, a permear ¿qué? La Inquisición. Porque una de las cosas que se propuso, hermano, el Imperio Romano a través de su nueva religión, era que todo el mundo se sometiera a su nueva religión. Entonces, si alguien estaba, hermano, fuera de esa religión, lo torturaban, lo mataban, perseguían su familia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. O sea, entre los verdaderos cristianos ya había gente que estaba tratando de adoctrinar a los otros para sacarlos. Sí me hago entender, para sacarlos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas eran unos grupos de cristianos judaizantes que querían, hermano, traer a los cristianos verdaderos a guardar la ley. Y entonces los judíos trataban de traer gente de otros lugares para que se convirtieran al judaísmo. Y todo eso se estaba permeando. ¿En dónde? En medio de la iglesia. Porque los falsos profetas salieron ¿de dónde? De la iglesia. Las falsas doctrinas ¿de dónde salieron? De la iglesia. Los falsos cristianos ¿de dónde salieron? De la iglesia. No vinieron de afuera, salieron de acá, del interior. Entonces ahora el Señor le dice a esa falsa iglesia, el que tiene, por tanto arrepiéntate, verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire lo que el Señor, hermano, la promesa que el Señor le hace a aquellos que se están guardando para Él. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Surgen entonces de la ciudad de Roma
estas nuevas doctrinas, establece una nueva religión para el Imperio Romano. Por eso se llama como Iglesia Católica, Apostólica y la Iglesia del Señor no viene de Roma. La Iglesia del Señor viene ¿de dónde? Nació fue en Israel, nació fue en Jerusalén en el día del Pentecostés, en el aposento alto. Aunque nosotros no somos judaizantes, pero la salvación viene de los judíos, dice la palabra del Señor. Pérgamo, hermano, marcó entonces esa planificación histórica del emperador Constantino, que fue el primer emperador que se constituyó en cristiano, que se declaró cristiano, y que comenzó a sacar entonces a todos los verdaderos cristianos de las catacumbas, y muchos de ellos entonces se dejaron pervertir, como dice ahí a partir del verso 14, la doctrina de Balaán, la doctrina de Balac, la doctrina de los Nicolaitas, que comenzaron a sembrar en el corazón de muchos hermanos. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo ya había advertido eso. El apóstol Pablo dijo: si del cielo viniese un ángel, o yo mismo viniera y les trajere otro evangelio, ¿qué dijo Pablo? No lo recibas, no lo creas. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero, hermano, no se pervierte ni se deja pervertir, porque nosotros no estamos siguiendo hombres, nosotros estamos siguiendo al único y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, llamado Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Fue avanzando el tiempo, hermano, y ya el cristianismo católico fue tomando fuerza en el mundo. El Imperio Romano comenzó a tener mucha más fuerza, porque todas sus doctrinas permearon el mundo civilizado de esa época, y comenzaron, hermano, a enriquecerse otra vez, enriquecerse fuertemente, porque ellos cobraban por la salvación, y comenzaron a ministrarle la salvación a crédito a las personas, porque la persona nace y entonces ellos declaraban que venía con el pecado original, ¿cierto? Entonces comenzaron a establecer el bautismo de los niños, y luego en su adolescencia tenían que hacer la primera comunión, ¿cierto? Y luego la confirmación, pero eso no les alcanzaba para la salvación, porque antes de morir la persona, entonces tenían que hacerle ¿qué? Los santos óleos. Y moría la persona, la extrema unción, y ahí sí para el purgatorio no sé cuántos años, y a rezar por ellos, y su familia tenía que pagar para poder que su familiar saliera del purgatorio. Usted sabe que lo que estamos diciendo es verdad. Tenían que pagar, hermano, tenían que pagarle a la religión, a sus sacerdotes, para que sus familiares, o sea que los únicos que podían salir del purgatorio eran ¿quiénes? Los que tenían dinero, que sus familias tuvieran dinero. Y así fue tomando fuerza, hermano, y hoy en día existe una de las religiones más grandes del mundo. Pero aún en medio de todo eso, hermano, Dios siempre ha tenido un remanente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dios ha tenido un remanente, los que han conocido su nombre, los que no han negado la fe. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Los que han superado pruebas, dificultades y tantas cosas, y los que han tenido oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esta iglesia se ha guardado y ha pasado por las persecuciones más grandes en el mundo, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Estemos en pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Cómo ha sido de bueno el Señor con nosotros. Cómo ha sido de maravilloso el Señor. Y que nuestros primeros hermanos sufrieron de maneras increíbles, y nosotros estamos acá disfrutando de su gracia, de la paz que el Señor nos ha dado. Alabanzas a su nombre. Cierra sus ojos, levante sus manos. Dios te bendiga.
Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.